Vamos a empezar la sesión de esta tarde, que es ya la última del curso, con las ponentes de la mañana acerca de cuyas ponencias no ha habido coloquio. Entonces, antes de que lleguen nuevas ponencias, que quedan dos, vamos a abrir un turno de preguntas acerca de las tres intervenciones sobre el dibujo, la acuarela y el grabado. Hola, buenas tardes. Mire, yo quería hacerle una pregunta a la profesora que nos ha hablado del dibujo en Fortuny. Hay un dibujo de un brasero en la vicaría que es espectacular. Entonces, quería preguntarle si este objeto está catalogado dentro de las antigüedades de Fortuny y de dónde procedía, si lo sabe. No me consta que esté entre las antigüedades de Fortuny, ni yo he estudiado ese dibujo hasta el nivel de averiguar a ver dónde podía estar, y a lo mejor Carlos, que ha estudiado las antigüedades y que viene por aquí, nos puede ayudar. Pero no, yo no tengo el dato. Lo podemos mirar, seguro que está estudiado. Hay mucha información sobre la vicaría, con lo cual probablemente si está identificado se sabe. Gracias. Es una pregunta para la misma ponente, que nos dio una conferencia fantástica, y muchísimas gracias. Lo que me interesaba era acerca del dibujo de Cecilia de Madrazo tocando el piano. Y usted mencionó que se compone de varios trozos de papel. Y quisiera si usted nos comentara sobre cuál es la construcción física de la pieza, y si nos puede comentar un poquito sobre la conservación y restauración del dibujo. A ver, es un dibujo del Museo Nacional de Arte de Cataluña, y yo no he visto el dibujo nada más que en la exposición. Está enmarcado y no lo he visto por detrás. Yo viéndolo, trabajándolo en foto y fijándome en el dibujo, que lo he visto directamente, sí que parece que se adivinan las líneas por las que van las uniones de los trozos de papeles, que además tienen como unos trazos que se superponen por esas líneas. No sé muy bien, Javier, quién ha estudiado este dibujo en el catálogo, pero habéis sido uno de vosotros, ¿verdad? Sí. Ha sido Ana. Pues Ana, si no os importa, Ana es la que puede contestar, que se lo sabe todo. Además, ella ha transcrito la carta de Ricardo en la que lo cuenta. Concretamente, la pregunta que hace yo creo que tampoco se la puedo responder, porque sabemos cómo está el dibujo, pero yo desconozco si ha tenido alguna intervención de restauración. Da la impresión como que que no se ha hecho nada, que es tal como lo dejó el pintor, porque lo que estaba comentando ahora Marisa, que hay una serie de trazos como que siguen de una línea a otra, de tal manera que tapan las uniones de los papeles, con lo cual pienso que es como lo dejó el pintor. Probablemente con pegamento, con algún tipo de pegamento. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería a María Luisa preguntarle sobre... nos ha hablado de los cuadernos, de notas de Fortuny. ¿Era ordenado a la hora de trabajar en esos cuadernos? Es decir, empezaba en la primera página, iba siguiendo hasta que lo terminaba, o hay saltos, hay huecos, hay incluso saltos cronológicos, es decir, un cuaderno que se pueda constatar de alguna forma, pues si que haya dibujos relacionados con obras distintas y incluso con técnicas que puedan indicar pues eso, una cronología salteada a la hora de trabajar en esos cuadernos. Eso por un lado, y por otro lado también me ha llamado la atención que en el MENAC en Barcelona y en la Biblioteca Nacional hubiera dos dibujos
de tamaño prácticamente igual, 1 milímetro de diferencia en los papeles, con esa figura de ese árabe con la espingarda sentado como si fuera a caballo o algo así, y que estaban separados ahora. Bueno, empezamos por los álbumes. Yo no puedo generalizar porque de los 20 y algo álbumes que sabemos que existían por la testamentaría, aunque algunos dicen que no eran de Fortuny, y probablemente los que dibujara antes de su primera etapa, bueno, yo de estos solo conozco 3, que he estudiado a fondo hace muchos años. En estos 3 álbumes no hay una continuidad. De pronto hay una anotación suelta, de pronto hay una hoja en blanco, ves que hay un apunte al principio, salta unas páginas y un apunte relacionado aparece a continuación. Hay cosas que por lo que puedes relacionar con pinturas o por algún dato que te aporta la información escrita, que es muy difícil de entender porque tiene una letra muy difícil. Pues ves que a lo mejor es un álbum en el que trabajó en Madrid y en París, en Madrid y en Roma, porque ahí están los apuntes de mi pataca y el apunte del piano. En fin, no son homogéneos, pero claro, para sacar conclusiones habría que estudiar todos los álbumes, que yo creo que es una investigación pendiente y que yo invito a los estudiantes a que aprovechen, que todavía hay un tema muy importante, porque no solo hay álbumes que se conocen por estudiar, sino que creo que hay álbumes desencuadernados que habrá que hacer un trabajo de reconstruir, ¿no? Y los álbumes todos tienen una etiqueta y con un número, eso sí, porque la pauta es la misma en los de la Biblioteca Nacional, que creo recordar que los de París, que vosotros los habéis estudiado, y todos tienen una etiqueta y un número que se debió poner en la testamentaría, ¿no? Entonces, se sabe más o menos los que hay y es una investigación por hacer. Pero yo creo que no eran... que al igual que los dibujos hay veces que son muy caóticos, que va tomando apuntes según lo que le interesa, pues debía ir saltando hojas, les daba la vuelta... los dibujaba en los 2 sentidos de la hoja del papel, luego saltaba y hacía otra anotación un poquito más adelante, y no son muy ordenados en ese sentido, pero claro, 3 dibujos, 3 álbumes es muy poco para poder generalizar, ¿no? Yo he visto y en los... cuanto... Sí, no, sigue con los álbumes porque yo iba a contestar con el árabe. No, simplemente sobre los álbumes en los que he podido ver yo en el Louvre y en el British, algunos de los cuales no están en la web, muchos de ellos se han volcado, pero no todos. Realmente no hay un orden, como no lo hay tampoco en otros álbumes de otros artistas de esa generación, ¿no? Porque hay un sentido de libertad absoluto, ¿no? Y de circunstancialidad que, con todo, como dice Marisa, es un objeto de estudio muy interesante y realmente complejo y complicado. O sea, que el estudiante que se dedica a ello ya se puede pertrechar de un gran conocimiento de Fortuny y de mucho tiempo por delante. Y en cuanto a los diferentes dibujos del mismo tema distribuidos en distintas instituciones, no solo pasa con el de los 2 bailarines que luego tienen en consecuencia otros 2 dibujitos individualizados para cada uno de ellos, también están 2 en el MENAC y 1 en la Biblioteca Nacional de España. Hay dibujos de Reus muy parecidos a los que hay en el MENAC y en la Biblioteca Nacional de España. Yo creo que se dispersaron un poco los dibujos porque en Riet, primero Mariano Fortuny Madrazo y luego en Riet hicieron lotes y estos lotes los distribuyeron por distintas instituciones. También hay algún dibujo del Museo del Prado que tiene relación con apuntes de la Biblioteca Nacional. Entonces, los dispersaron los descendientes de Fortuny. Bueno, hay que precisar un poco eso, ¿no? Porque... No me he expresado bien, es decir, de alguna forma yo estaba intuyendo que tal vez esos 2 dibujos a los que me he referido hubieran podido ser de un mismo álbum, que se hubiera
Yo creo recordar que no eran álbumes, que eran papeles sueltos. Ahora no lo podría asegurar, pero creo que era un papel suelto. Pero ya digo, las dimensiones variaban de 1 milímetro de uno al otro. Con lo cual, pues dices, otra cosa es evidentemente pues hojas sueltas que pudiera utilizar, y en ese sentido también recuerdo que en la Biblioteca Nacional hay un papel doblado 3 veces, sí, con lo cual da 8 sí, recuadros sí, con apuntes de toros. Sí, es decir, que llevaba en el bolsillo de la chaqueta un papel, como podemos llevar, y los iba hizo ahí. anotando. Incluso en la Biblioteca Nacional hay uno que son 2 dibujos, pero en realidad tú los juntas y está el papel cortado. Se ve perfectamente, se nota perfectamente el corte, ¿no? Y la puntualización. No, ya que lo que ha salido aquí en honor de Mariano Fortuny Madrazo es que él quiso dejar reunidos todo el caudal, todo el gran conjunto de dibujos de Fortuny que él conservó con todo cuidado en Venecia y que él fotografió, además, en su totalidad. Los quiso donar todos, o legar más bien, porque era su muerte, al Museo Británico de Londres. Y fueron los británicos los que renunciaron a hacerse cargo de todos y dijeron sí, pero una selección solo. Entonces, por eso está el de Cecilia, que es magnífico, y hay otros muy buenos también. El préstamo que les hemos pedido, que han concedido todos, es de 8, nada menos que 8, entre dibujos y acuarelas. Pero, y eso fue el origen de que la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado, Castro, el Louvre tengan lo que los británicos no quisieron. Y Fortuny hijo quería dejárselo precisamente porque era un modelo de conservación los museos británicos, especialmente el British Museum. Aunque lo primero que hicieron en el Museo Británico fue cortar las barbas de los papeles para encajarlos en los passepartouts. O sea que, bueno, realmente eran prácticas de aquel momento, principios de los años 50, y pues lo que hay allí podía haber sido todo, pero por suerte, creo yo, porque el Prado por lo menos se ha beneficiado de esa cuestión, ¿no? Cosa que es realmente curiosa. Yo tenía una pregunta para Rosa en relación a cómo siempre nos maravilla al llegar a la sala de grabado y al ver la aportación de Fortuny al Aguafuerte, como ya el primer grabado que hace, el que publica Davilliers en su libro, es un ejemplo magnífico de madurez, como tú has dicho, ¿no? Y eso es el Aguafuerte, que, bueno, lo puedes explicar porque de algún modo los trazos, la habilidad de él como dibujante se puede verter también al trabajo directo en la lámina de cobre. Pero ya el Aguatinta, con todo el control que tú has explicado también de las resinas, los granos, ¿cómo aprende eso Fortuny? No tengo ningún documento de cómo aprende. Por tanto, no puedo asegurar. Pero sí que por el resultado y sobre todo por lo que el diplomático, yo creo que es en Madrid y es a través de Goya donde practica ese procedimiento. Pero documento escrito de cómo lo aplica. Incluso se ha llegado a decir que el libro de Lalanne le podía, que es una teoría de grabado que se publica en los años 70, podía ser el libro de técnica de cabecera. Cuando se publica este libro, Fortuny ha hecho los primeros grabados y ya domina el Aguafuerte. Por tanto, yo no estoy de acuerdo que esto sea esa teoría, ¿no? Y además, tampoco se aprende con una teoría, sino que se aprende haciéndolo y teniendo un taller adecuado, porque el Aguafuerte realmente lo puedes, como he dicho, lo puedes hacer la lámina barnizada, llevas la plancha en el bolsillo.
y a plein air puedes hacer un apunte o una punta seca. Pero la técnica del agua tinta necesitas pues ya un polvo de resina, que puede ser una caja de resina o puede ser simplemente pues un bote o un trozo como de media de tela, un saquito como hacía Goya. Yo creo que esto es la experiencia goyesca totalmente y que es en Madrid, alrededor de los Madrazo, los Cardedera, que accede pues a uno de los talleres. Pero documento no tengo ninguno. Aunque la experiencia es que él ha visualizado y que ha asumido la experiencia goyesca, esto seguro que sí. No puede ser Rembrandt porque no se había inventado ni los Tiepolo ni Rivera, pero dentro de la gama... O sea, Fortuny hemos visto que es un hombre de carrera, un pintor de carrera. Un pintor de carrera es un artista que se está alimentando y está aprendiendo de los maestros antiguos constantemente. Y este es un claro ejemplo. No es solo la academia, sino que es la observación directa. O sea, que tampoco tengo una respuesta concreta. ¿Alguna pregunta más? ¿Funciona? Sí. Nos has estado hablando de toda la problemática del derecho y del revés a la hora de grabar y ha proyectado un dibujo de la anacoreta en el mismo sentido que el grabado. Entonces... ¿Cómo se explica? ¿Cómo? Sí, voy a explicar. Esta imagen está invertida en relación al dibujo original, que es el de Hispanic Society. ¿Y por qué está invertido? Porque se publicó así invertido en el álbum de las fotografías de Goupil, que en este caso lo que debieron invertir fue el cliché. Más bien accidente que no otra cosa. Entonces yo le he sacado el libro porque no he podido conseguir una fotografía original a la última hora y lo he sacado del libro de Goupil que tengo directamente en casa. Y claro, tampoco lo podía invertir. Esa es la razón aparte de las inversiones de propio grabado, también en fotografía ocurrían estas cuestiones. Y sobre todo en los medios fotográficos del momento en que están reproduciendo. Probablemente no fue un descuido, probablemente está puesto de esta manera para acercarse más a la realidad, ya que se vendía, bueno, eran como la distribución o era el book de un artista que el marchante pues divulgaba su obra con fines evidentemente comerciales. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues continuamos entonces con la siguiente conferencia.